Bueno, buenos días alumnos. Continuando con el tema de conexión, vamos a solicitar al servidor que nos devuelva unos datos. Acá. Vamos a hacer el botón de olvidé mi contraseña. Aquí vamos a ver otra forma, ya no con la librería PDO, para que tengan otra forma, para que sepan otra forma de llamar los datos. También igual pedimos todos los datos de nuestra base de datos, tal cual lo pedimos en el, recuerden, en el config, acá. Pero esta vez no vamos a requerir nada, porque directamente lo vamos a hacer en el mismo archivo. Vamos a pedir la conexión. Vamos a decir si la conexión es enviada por post, sucede todo esto. Si no, que nos imprima este formulario en HTML, recuerden, para hacer las pruebas. Esto vamos a programar el botón de olvidé mi contraseña. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el correo que coloquemos en el campo de olvidé mi contraseña exista dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta variable email recogemos el correo que nos llega desde Android. Con esta variable con hacemos la conexión, pero ya no con la librería PDO como anteriormente, sino ahora con MySQLi. La diferencia de PDO y MySQLi es que MySQLi solamente funciona con base de datos MySQL, y PDO tú puedes utilizarla con SQL Server, con Oracle y con otras bases de datos. Acá colocamos el host, el usuario, el password, ¿no? Y en caso de que no haya conexión, mandamos un mensaje que diga sin conexión. Como ven, esta forma es más simple y más rápida de conectar, ¿no? Y acá seleccionamos la base de datos, ¿no? Pasamos la conexión y le pasamos el nombre de la base de datos. De esta forma ya conectamos. Ahora vamos a hacer la consulta y la guardamos en una variable SQL. La consulta, seleccionamos el usuario, el password, el correo, el teléfono. ¿Ya? ¿De qué tabla? De la tabla usuarios. ¿Con qué condición? Con la condición de que el correo coincida con el email. Si no coincide con el email, ya, vamos a trabajarlo otro. Entonces acá pasamos, ¿no? Pasamos la variable de resultado. Entonces, mediante esta sintaxis, nosotros hacemos la consulta y la guardamos en una variable que la vamos a llamar JSON, y la variable es array. Ahora recorremos. Primero vamos a preguntar. Acá vamos a preguntar si hay datos. Si hay datos, entonces vamos a recorrer con un while. While, recuerdan, bucle. Igual en PHP, ¿no? While. Ya, recorremos el objeto y lo guardamos en una variable JSON, la variable array JSON. Ya, luego cerramos la conexión e imprimimos la variable que nos devuelve. Ya. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Nos está devolviendo toda esta consulta. O sea, nos está devolviendo los datos del usuario, el password, correo, del correo que coincide con el dato que nos llega desde Android, ¿no? Acá, este de acá es dato desde Android. ¿Ya? O desde el formulario. El formulario web es este de acá, ¿no?
acá. Este es el formulario. Ahora vamos a probarlo. Primero vamos a grabar. Vamos a guardarlo, vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a buscarlo en su ruta. Acá lo tengo en su ruta, ¿no? Voy a probarlo. Olvidé mi contraseña. Voy a mandar un email. Un email cualquiera. Email, no sé. Email. Le digo petición de datos. Y no me devuelve nada. Nulo. Nada. Como ven acá, la cadena está vacía. ¿Por qué? Porque ese correo, viendo mi base de datos, recuerden que base de datos, tiene que ir acá a base de datos, gestionar y PHP Miami, y le va a abrir su base de datos. Cuando encuentre su base de datos, van a su tabla, ya, y acá están los correos, ¿no? Acá que enviamos cualquier dato. Ya, no corresponde. Entonces ahora vamos a ponerle un correo que sí corresponde. Vamos a copiar este acá. Entonces, al yo darle este correo, me tiene que devolver los datos del usuario, del password y del teléfono, y del correo también, ¿no? Los que coinciden con esta línea. Entonces regresamos, colocamos el correo, ahora hago la petición y miren, el usuario Carlos, el password 1234, el correo, el teléfono 8282888. Ahora vamos a la base. Usuario Carlos 1234, el correo y el teléfono 88. Como ven, devuelve el dato filtrando el correo. O sea, si coincide con el correo, devuelve los datos. ¿Ya? Y los datos que nos interesan son el usuario y el password. Y estos datos los vamos a recoger en Android para enviárselo por email a este email para que pueda recuperar su password. Y esto es una cadena JSON. JSON envía así la información. Y esta información nosotros la vamos a decodificar en Android para poder utilizarla y separarla, ¿no? Y utilizar los nombres de Carlos, el password, y poder enviárselo a este correo para poder ver qué contraseña es, ¿no? ¿Cuál es su contraseña? Bueno, ahora que ya verificamos, ahora sí vamos a comenzar con Android. Ya, lo primero que vamos a hacer en Android es a ver, en Android, a ver. Ahí hemos creado nuestro login, ¿no? Ya habíamos hecho la parte de Facebook, ¿no? Del login button, del Facebook, todo eso. Ahora nos vamos a nuestro login XML. Ya, nos vamos al diseño. Veamos cómo sale. Ya, miren. Tenemos el campo usuario, campo contraseña, el botón de iniciar, el botón de Facebook, botón de registrar y olvidé mi contraseña. Ahora lo primero que vamos a hacer es identificar estos campos en nuestro código Java para poder utilizarlo. Y cada uno, recuerden, le colocamos un ID, ¿no? Cuando vamos al texto, este es el ID. Con este ID lo vamos a reconocer. Entonces vamos al login. Ya saben, estamos en el OnCreate. Acá está el OnCreate, ¿no? Lo colocamos ahí y vamos a ver dónde cierra, ¿no? Por acá, por acá.
Dentro de eso vamos a crear acá. A ver, tenemos que identificar los campos, ¿no? Reconocer los campos en la pantalla. El usuario, el password. Acá le he colocado unos nombres de variables para identificarlo, ¿no? Para usar el password, el botón de login y el botón de registro y olvido, ¿no? Para olvidar mi contraseña. Ahora, todas estas variables, ¿ya? Yo las he inicializado en la parte superior. Recuerden, fuera del onCreate, acá, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en Facebook, ¿no? Ahora vamos a declarar las variables para reconocer todo. Entonces tenemos que declararlas según lo que son. El usuario y el password son el texto, o sea, caja de texto. El botón login y el botón registro son botones, por eso lo declaramos como botones. Y olvido es un text view, es un texto, por eso lo declaramos como text view. Entonces luego de declararlo acá, lo buscamos acá. Y de esta forma, ¿ya? Con esta sintaxis lo identificamos, ¿no? ¿Y con qué? Con su código, ¿no? Con su ID. Este, por ejemplo, es el ID del usuario. Si nos dirigimos allá, recuerden, presionando control, le dan clic, nos lleva hasta, y acá por ejemplo nos dice que hay dos códigos de usuario. Esto, por ejemplo, vean, esto es nuevo, ¿ya? Identifica Android que el mismo ID está en el Activity Login XML y en el Activity Register XML. ¿Qué hemos hecho acá? Le hemos dado un mismo nombre de ID a dos campos, pero Android reconoce de dónde queremos jalarlo. En este caso es el login. Nos dirige al Activity Login y nos dice que el ID es ID usuario. Estas advertencias, ya saben, son por el texto, ¿no? Esto hay que convertirlo a recursos, ¿no? ¿Recuerdan? Extraer recursos, ya saben, ¿no? Ahora, continuamos. Después de reconocer cada campo, ya podemos trabajar con ello. Entonces vamos a darle funcionalidad a cada campo. Le damos funcionalidad, por ejemplo, al botón de login. Decimos botón de login punto pseudo clean listener. Ya saben, mira, así es, mira, se dice. Primero, mete login punto set con clic y la misma máquina les va a dar la opción. Entonces escoge con clean listener new un espacio control tab y les va a salir view o clean listener. Se le dan enter y les va a armar la estructura. ¿Ven? Esta es la estructura de un botón. Ahora, dentro de la estructura, en esta parte es donde vamos a decir qué cosa va a hacer cuando presionemos en el botón de login. Entonces borramos esto y ya lo tenemos aquí. Este de acá Android Studio lo recoge, lo reduce, ¿no? Pero si presionamos acá, ahí está todo. Ya. Ahora, dentro, ¿qué decimos? Vamos a ejecutar una clase. Esta clase es la que va a llamar y conectar hacia el PHP que nosotros hemos grabado en el servidor y poder hacer la función de login, ¿no? Ahora, miren, esta es la forma de llamar una clase. Vamos a hacer una clase dentro de una clase. Ahora les voy a explicar. Ya. Y esta es la forma de llamarlo. Ya. Colocamos new, el nombre de la clase, y le damos execute, o sea, para que ejecute la clase. Ya. Ahora más adelante vamos a ver la clase. Ahora, el botón de registro, simplemente le damos a la funcionalidad que nos lleve hacia la pantalla de registro, nada más. Y el botón de olvido, ¿ya? Olvido, nos va a llevar
simplemente también a la pantalla de olvidaste mi pago, ¿no? Esa pantalla que la vamos a hacer más adelante. Ahora, esto ya vimos que es de Facebook, ahora acá está. Vamos a crear una clase que conecte al login, la cual hará la petición y se conectará a nuestra oficina. Esta es la clase conectar, ¿recuerdan? La que llamamos acá. Acá. Llamamos esa clase conectar. Entonces vamos a la clase. Ahora, les explico. Esta clase, ya todo este código de la clase hasta acá, todo este código ya, va a estar subido para descarga, pero acá les voy a explicar. Todo este código es que va a estar subido para descarga, lo anterior no, lo anterior tienen que hacerlo, ¿no? O sea, tienen que primero declarar las variables, ¿ya? Tienen que reconocer los campos de esta forma y tienen que darle la funcionalidad, ¿ya? Y luego ya la clase sí la voy a subir, esto de acá, y ahora les voy a explicar cómo se ve. Bueno, hay una manera de poder conectar con Android. Se conecta en un segundo plano, o sea, una tarea asíncrona, una tarea que vaya junto con las demás tareas que está realizando el teléfono, porque para hacer una petición al servidor no se puede detener el teléfono para hacer la petición. O sea, el teléfono tiene que seguir funcionando, ¿ya? Y por detrás va a ir el pedido al servidor, ¿ya? Para eso se utiliza el asyntax. Ahora les voy a explicar cómo se crea. Vamos a crear. Hacemos una clase, vamos a poner un nombre, conecta por ejemplo, que extienda, ¿ya? El asyntax. Y acá miren, me sale, ¿ven? Simplemente le doy enter, le doy los parámetros, le doy string, ya, esta es la forma, ya, string, 3 veces string. Y lo que hago es abro y cierro llaves. Abro y cierro llaves. Ahora le doy enter, ya. Ustedes ven, me sale en rojo. Simplemente me coloco ahí, le doy a la bombilla roja y me dice implementar métodos. Le doy ahí y me sale esta opción, ¿no? Me sale solamente el doing background. Este doing background es lo que va a ejecutar la clase. Yo le doy OK. Y como ven, ya no me sale ningún error, ¿no? Pero solamente me da el doing background. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que yo he hecho una clase que se llama conecta, que la puedo llamar desde cualquier lado, ¿no? De cualquier lado de esta clase. Que tiene ya syntax. Esto de acá es para las tareas asíncronas, ¿ya? Y acá, en el doing background, es donde va a realizar las acciones. Acá vamos a tener que hacer código. Acá, por ejemplo, el código que se va a realizar asíncronamente. Aquí es el código que se va a realizar asíncronamente, o sea, por detrás del trabajo de todo el teléfono. Pero asyntax también tiene otros métodos. Entonces, para ver los métodos, simplemente presiono Control O y veo qué más métodos tiene. Tiene varios métodos. Esta es la clase de syntax. Tiene varios métodos. Ahora, ya tenemos el doing background. Ahora, hay un método que se llama onPreExecute. ¿Para qué sirve el onPreExecute? Le damos OK y nos sale acá. El onPreExecute es para realizar cualquier acción antes de hacer la petición. Acá, realiza acciones antes de
hacer la petición al servidor. Ya, esta parte realiza, acá vamos a poner código que realice la petición al servidor. Pero también tiene más métodos. Entonces vamos a control O y acá tiene un método para cancelar, ¿no? Esto es cuando alguien cancela, ¿no? Cuando alguien le da el botón hacia atrás del teléfono, ¿no? Ahora no lo vamos a trabajar, ¿ya? Pero ya saben, este de acá es para, estos dos son para cuando cancela. Ahora, el onPOS execute si lo vamos a trabajar. El onPOS execute, le damos. ¿Ya? Acá lo ponen en cualquier orden, ¿no? Pero el orden es así, mira. Esto de acá y lo pongo acá. ¿Por qué? Ahora les explico. El onPRE execute es antes de. El doing background es cuando, en el transcurso, o sea, en el momento de la petición. Y el onPOS execute es después de hacer la petición. Este es al final, después de hacer la petición. Acá vamos a, por ejemplo, enviar un mensaje, por ejemplo. Enviar un mensaje después de la petición. Y como ven, así se arma una clase que extienda de asintar y con sus métodos. onPRE execute, que es antes de hacer la petición. En el doy varón hacemos la petición o hacemos cualquier código que queramos que sea por segundo plano. En este caso vamos a hacer la petición al servidor, ¿ya? Porque esta clase no solamente se utiliza para hacer peticiones al servidor, se puede utilizar para lo que ustedes quieran, que sea un trabajo por detrás, así como un trabajo en segundo plano, ¿ya? Y esto de acá se utiliza para al final, ya cuando después de terminar el trabajo de acá, del doy varón, al final vamos a enviar un mensaje o a hacer otra cosa, ¿no? Ven, esta estructura es la misma estructura que tiene ahora. O sea, vamos a borrar, ya que aprendimos a hacer la clase, y vamos a ver que tiene lo mismo, ¿no? Acá en el onPRE execute, este método ejecuta antes de pedir la respuesta del servidor, ¿no? ¿Qué hacemos antes de pedir la respuesta del servidor? Como el servidor se demora para responder, se demora unos segundos, entonces tenemos que mostrarle un mensaje o una barra de progreso al usuario para que no piense que el teléfono se ha colgado. Entonces mostramos una barra de usuario. Esta es la forma de mostrar un progreso, un diálogo de progreso. Te sale como un mensaje que está esperando, ¿no? Y acá, por ejemplo, le mandamos un mensaje que ya conéctalo ahí. Y para hacer este diálogo tenemos que primero declararlo, así como declaramos el botón, declaramos todo. En la parte superior, acá arriba, miren, acá habíamos declarado los botones y habíamos declarado, ¿no?, las variables de text y textView. Ahora, de la misma forma declaramos la variable para mostrar el progreso mientras se solicita la petición al servidor, ¿no? Y lo declaramos con progress_dialog. ¿Ya? Progress_dialog es una clase que nos muestra un círculo de esperando con un mensaje mientras que se realiza la petición, ¿ya? Entonces volvemos donde estamos acá, ¿no? Ya. Mostramos el mensaje con esta sintaxis, lo inicializamos, le pasamos el contexto. Ya saben, el contexto es login t, ¿se acuerdan? T solamente era, ¿ya? Pero cuando está dentro de un botón o de una clase o de otro contenedor, como en este caso está dentro de este contenedor, le tenemos que pasar el nombre de la clase padre, ¿no?, que es login, para que pueda, porque si lo colocamos t no va a salir un error, ¿no? Ahora, mediante este método setMessage, o sea, pasamos el mensaje y le escribimos. Acá le podemos escribir cualquier mensaje, ¿no?, esperando, no sé, yo lo he puesto conectando con login, ¿no? Acá le decimos, con esto le decimos, ¿ya?, que no lo puedas cancelar, o sea, que en este caso, ¿no?, yo le he dicho que no lo pueda cancelar
el diálogo, o sea que se mantenga en pantalla hasta que haga la petición, ¿no? Si yo le coloco acá false, entonces nosotros presionando fuera del cuadro de mensaje podemos cancelar el diálogo, pero en este caso no, y eso lo vamos a ver en pantalla. ¿Ya? Y con este método lo vamos a presentar, ¿no? Show. Al igual que el TOAD, ¿se acuerdan del mensaje, de los mensajes de pantalla? Lo presentamos con punto show. Esta es la forma de hacer un diálogo, un mensaje en pantalla, mientras que se hace cualquier trabajo, ¿no? En este caso una petición de servicio, para que el usuario no piense que se ha colgado el teléfono. Ya, ahora, la segunda parte ya vimos, ¿no? Que es el join background. Ya, acá es donde pedimos la respuesta del servidor, acá es donde vamos a hacer todo el trabajo, ¿no? Acá también les voy a explicar. Ahora, hay varias formas de hacer peticiones de servidor. Les voy a enseñar acá una forma. Después cuando veamos el olvidaste mi password, les voy a enseñar otra forma, con una librería. En este caso vamos a utilizar librerías que ya están preinstaladas en el Android. No vamos a tener que llamar. Ya. A ver. Lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Obtener los datos de la caja de texto, esta de acá, ¿no? Acá estamos, login. Tenemos que tener los datos que ingresamos acá. El dato que ingresó usuario y contraseña, para que a la hora que haga inicio de sesión verifique estos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esos datos? Vamos a login. Recuerdan, user, en el user guardamos lo que nos llega desde la caja de texto del usuario, y en el pass guardamos lo que nos llega de la caja de texto del password. Ahora, ¿cómo obtenemos esos datos? Mediante estos métodos. Decimos get text, ¿se acuerdan? Get es para obtener y set es para imprimir. Ahora, el user get text to string, o sea, convierto lo que nos viene del usuario, que es un edit text, ya lo convierto a string. De esta forma lo llamo. Primero con esto lo llamo y con esto lo convierto en un string. ¿Por qué? Porque lo que nos viene del usuario es un edit text. Recuerden que es un edit text. Vamos a su variable. Miren, la parte de arriba dice, ¿no?, que private edit text user igual es el password edit text. Ya, entonces como es edit text tenemos que transformarlo a string, porque nosotros tenemos que manejar string. Entonces con get lo llamamos y con toString lo convertimos en string. Ya, acá obtenemos el valor del campo usuario, y acá obtenemos el valor del campo del password. Y esta variable de acá, in success, ya, declaramos la variable success entera para poder almacenar la respuesta en la variable desde el archivo login php. Recuerda que en el login, en el php, vamos al login, ya, nosotros tenemos una variable success o una respuesta success, ¿no?, hasta acá. ¿Okay? Ese success lo vamos a capturar en el Android. Por eso vamos a crear una variable para capturarlo. Entonces ya tenemos las variables para capturar los datos, ¿no? El success que nos viene de PHP, y el usuario y el password que nos vienen de lo que ha ingresado el usuario por pantalla. Ahora, como ustedes ya saben, toda petición puede traer errores, entonces por eso vamos a trabajar con el método try catch, ¿no? Acá. La abrimos ahí y cerramos para acá. Y ahora vamos a explicar el resto. Para poder trabajar con las conexiones y poder decodificar JSON, vamos a trabajar con estas clases.
JSON Object, con JSON Object. La documentación de JSON Object está en la documentación oficial de Android. Vamos a buscarla. Su documentación. Bueno, vamos acá. JSON Object. Y acá tenemos, esta es la documentación de JSON Object. Todo esto, y acá dice todo lo que podemos utilizar con el JSON. Aquí le dejo la documentación. ¿Qué es el JSON Object? El JSON Object, miren, esto de acá es un JSON, que viene un string. Ya, esto es un JSON. Entonces el JSON Object lo decodifica. Y para eso tiene sus métodos. Acá están todos sus métodos. Es su documentación. Ahora les voy a explicar acá. Primero lo que tenemos que hacer es crear una lista de parámetros para poderlo almacenar en un array, y ese array lo podamos enviar primero hacia la página web, o sea, hacia nuestro PHP, ¿ya? Porque lo que nos va a recibir allá, lo que nos va a recibir allá tiene que ir enviado de esta forma, ¿no? O sea, con una lista. Primero creamos una lista. ¿Y cómo creamos una lista? Con la clase list, que vamos a llamar parent, y con esta sintaxis vamos a decir que es un array. Un array, una lista de elementos, ¿recuerdan? Lista de elementos. Decimos parent.add. add es adicionar, o sea, adicionamos un elemento al array, o sea, parent, ¿no? Le sumamos un elemento. Y esta es su sintaxis, ya ustedes van a ver en la documentación, van a ver, esta es la sintaxis de cómo se envía. Le colocamos un nombre, no necesariamente tiene que ser el mismo, en este caso le ponemos el mismo, le colocamos un nombre y le pasamos lo que nos viene. Este de acá es este de acá, ¿ya? Y le pasamos lo que nos viene desde la pantalla, desde lo que hemos ingresado nosotros, o el usuario ha ingresado en su teléfono, y de igual forma el usuario, y de igual forma el pago. ¿Ya? Esta línea la he puesto para depurarlo, para que me diga que si llegó hasta acá, ya está comenzando a enviar los datos, ¿no? Este es solo para depuración, este es para nosotros. Esto nos va a salir en la consola, ¿no? En la parte de abajo. Ya, ahora, acá viene, para obtener los detalles haciendo la solicitud mediante JSON Object y mediante el método POST. Ahora, acá viene lo que ya les explico. El JSON Object codifica, ¿ya? ¿Y cómo lo codifica? Aquí llama a un método, pero este método no está creado por defecto en Android Studio. Hay una forma que ya es ¿cómo se explica? Hay una forma de llamar, de codificar JSON, ¿ya? Mediante una clase. Para esto tenemos que crear una clase especial para parsear los datos, o sea, para poder convertir los datos. Es una clase especial que yo se las voy a subir también, ¿ya?
y que las he colocado aquí mismo, en la parte de arriba. He creado una nueva carpeta para separar esta clase para que se distinga de las demás, ¿ya? Y esta clase la vamos a llamar JSON Parse. Abrimos esta clase. Y este es, en realidad crea objetos, ¿no? Para poder utilizarlos. Este es un objeto. De esta forma se crea un objeto se hace un constructor, ¿no? Se crea un objeto en Java. Acá. Creamos JSON Object y le vamos a llamar, bueno, le he puesto este nombre, pues es por convención, ¿ya? O sea, la mayoría de los desarrolladores le colocan este nombre. Yo le puedo poner otro nombre, ¿no? Y llamarlo, ¿ya? Pero para que ustedes, cuando busquen en internet, ya puedan encontrar más documentación, más información sobre este método, este objeto, cuando incluyan este nombre en internet van a encontrar más información. Por eso le he puesto este nombre, le puedo poner cualquier nombre. Y le vamos a pasar parámetros. ¿Cuáles son sus parámetros? La URL, o sea, la URL del archivo, o sea, en este caso de nuestro archivo login PHP. ¿Cuál es el método? O sea, el método si es post, si es... Hay dos métodos, ¿no? Post y URL, ¿ya? Y acá le vamos a pasar la lista de parámetros. Recuerdan, esta lista de parámetros es la que hemos hecho acá, esta lista. Es lo que le vamos a pasar, ¿no? Entonces tiene 3 parámetros. Ahora acá. Como ya tiene 3 parámetros, entonces eso podemos llamarlo acá dentro. Vamos a hacer la petición. Ya saben, toda petición es con try porque puede ocurrir errores. Acá verifican si el método, si es post o si es get. Miren, hay dos formas, ¿no? Si es post o si es get. En este caso, ¿ya? Acá le he dejado el código para las dos formas, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y más adelante pueden investigar. Pero nosotros solamente vamos a utilizar el método post. Entonces les digo, este código lo van a encontrar cualquier parte del internet. Es el mismo código. Este código, lo voy a explicar. Este es el mismo código. Esta es la forma que utilizan JSON o Android para poder decodificar JSON, ¿ya? En este caso nosotros vamos a utilizar el método post. Acá mediante la clase default HTTP client, que también la tenemos en la documentación de Android. Vamos a Android y buscamos esa clase. Acá está, es de Apache. Acá está la documentación, pero miren lo que dice acá. Acá les quiero explicar. Recuerdan que le dije que todo cambia en Android, ahora cambia también. Por ejemplo, en el Android 6 ha cambiado, dice. Entonces vamos a darle ahí. Dice, ¿cuáles son los cambios en el Android 6, no? Acá hay varios cambios, ¿no? Y dentro de esos cambios han eliminado esta forma de hacer la petición. Dice, eliminado el cliente HTTP. Pero dan una opción para seguir utilizándolo. Acá nos dicen, para continuar con el uso de Apache del API, primero debes declarar la siguiente dependencia en tu archivo grande. Esta de acá. ¿Ven? User Library, esta de acá. Entonces la copian, control C, se dirigen a su Android, van a Gradle y en la parte superior, aquí, miren, debajo donde dice Android, ¿ven? Aquí abre la llave, aquí User Library, lo ponen ahí. Si no, no les va a funcionar con el Android 6. ¿Ya? Por eso este es el parche compatibilidad librería incorporada por Apple. Si no le colocan este parche, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Android ha cambiado, ¿no? Para cambiando cada rato, ¿no? Y ahora ha hecho un cambio. Pero con esto lo solucionamos. Simplemente colocando. Pero siempre hay que revisar la documentación.
siempre. Ahora tenemos acá, entonces ya sabemos que con default HTTP client lo instanciamos, ¿no? Acá llamamos al URL, este URL que tiene acá arriba es un parámetro que va a pasar. Acá el URL va a ser el URL del login.php. Aquí decodificamos el parámetro, o sea, el parámetro que nosotros hemos enviado por la lista de parámetros desde el login, ¿no? O sea, desde esta lista de parámetros. Y lo encodificamos como UTF-8. ¿Por qué? Porque todo tiene que venir con UTF-8, ese formato. Si viene con otro formato, va a haber problemas, va a haber errores. Con la ñ, con los acentos, ¿no? Ahora, acá obtenemos la respuesta, ¿ya? Y lo guardamos en la variable is. Y al final nos retorna la respuesta, ¿no? Entonces, esto de acá, ya, ustedes van a encontrar mucha información, no es parte de nuestro curso esto de acá. En internet hay, búsquenlo con este nombre y van a tener un montón de información sobre cómo poder enviar por post. Ya, nosotros tenemos que avanzar. Ahora, ya vimos, vamos a utilizar el URL, el método post, acá vamos a pasar el método y acá vamos a pasar la lista de parámetros. Ahora regresamos a nuestro line. Para poder llamar a esta clase, como a todas las clases, nosotros tenemos que primero llamarla, ¿no? O sea, para poder utilizar la clase tenemos que primero llamarla. ¿Cómo la llamamos? Acá, en la parte de arriba, ¿no? Cuando nosotros declaramos, acá declaramos el diálogo, ¿se acuerdan? Después de eso tenemos que instanciar o llamar a la clase JSON-parser. O sea, esta clase de acá, esta que sea. Tenemos que llamarla. ¿Cómo la llamamos? Digitamos el nombre JSON-parser. Este nombre tiene que ser este nombre, el de acá. ¿Ya? Si ustedes le colocan otro nombre, acá tiene que ser el nombre. Acá sí le podemos poner cualquier otro nombre. Yo le he puesto JSON-parser en minúsculas para identificarlo. ¿Ya? Y lo instanciamos como las otras clases, ¿no? New JSON-parser. Entonces, con eso ya podemos utilizar esta parte de acá. Ya la podemos utilizar. Ahora, aquí vamos a guardar en una variable privada. Le colocamos privada, estática y final. ¿Para qué? Para que solamente se pueda utilizar dentro de esta clase. Ya no la podemos utilizar fuera de esta clase. ¿Ya? Es un string, ¿ya? Es un texto. Y le pongo de nombre login URL, ¿no? Y almaceno ¿qué? Almaceno la dirección de mi archivo, ¿recuerdan? Esta es la dirección. Hasta esta parte es su servidor de ustedes. Esta es la carpeta Android. Y acá está el archivo, ¿no? Entonces le pasan la ruta correcta, ¿eh? De su servidor, su carpeta y su archivo. Si es que tienen carpeta, ¿no? Si no, le pasan directo. Ahora, otra. Este es en el caso de conectar a una web, ya como en nuestro caso. Pero acá les he puesto una nota. Si lo trabajan de manera local, o sea, si lo trabajan en su computadora, ¿ya? No te preocupes, ¿cómo estás? ¿Cómo se llaman? Los datos tanto del registro como del login, ¿ya? Acá, bueno, acá el registro, login. ¿Ya? Primero que colocamos http // y luego de eso colocamos esto de acá, es el número de IP pública de su computadora. Y luego colocan la carpeta donde está el archivo y el archivo. Este es en el caso de que trabajen de manera local. Pero sí lo he dejado como una nota. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es esto, ¿no? Porque nosotros tenemos un servidor en la nube, ¿no? Y acá vamos a declarar, ¿ya?
las variables que nos llegan desde PHP, ¿recuerdan? Que nos llegan dos variables, subset y mensaje. Todo esto lo tienen que declarar, así como está. Lo demás, el código del JSON parser, el código de la clase asyntax, de la clase asíncrona, los voy a subir y se los voy a dar. Ya. Esto sí lo tienen que declarar, todo esto lo tienen que declarar. Recuerden, ¿no? Desde acá, todo esto hay que declarar. Acá, por ejemplo, estamos poniendo el nombre tag subset, tag mensaje, para reconocerlo más abajo, ¿no? Como subset y como mensaje. Todo esto tiene que declarar. Todo está acá. Después de eso, ¿qué más tienen que hacer? Tienen que acá reconocer, instanciar los campos que vienen desde la pantalla y después darle funcionalidad. Acá al botón login, acá al botón registro y acá a olvido. Tienen que darle funcionalidad. Miren, el olvido no es un botón, pero también se le puede dar funcionalidad de botón, como pueden ver acá, para que la gente cuando le dé clic en olvido haga esto, ¿no? Entonces, todo eso sí lo tienen que escribir. Regresamos a nuestra clase asyntax. Ya vimos cómo hacer la clase que extiende de asyntax. Execute, que es lo primero que va a hacer antes de hacer la petición. Después en el doing background es donde vamos a hacer la petición, ¿no? Ya vimos declarar una variable subset entera para poder ver el subset que nos viene. Y recuerda que hicimos dos variables en Android, una subset y una mensaje. Esa la vamos a utilizar ahora. Ya. Ahora, acá obtenemos el valor de lo que ingresa el cliente en el usuario y acá obtenemos el valor de lo que ingresa el cliente en password, ¿no? Ya expliqué, este user es lo que instanciamos en la parte superior reconociendo qué es lo que ingresaba el usuario, pero como esto es un edit text, tenemos que transformarlo, ¿no? Primero tenemos que llamarlo con getText y después tenemos que transformarlo con toString para que pueda ser un string y poder trabajarlo. Ahora, tenemos que crear una lista de parámetros para poder enviar los parámetros, ¿recuerdan? Para poder enviar los parámetros al JSON parser en la parte de acá. Para enviarlo, porque acá esta es una lista, ¿eh? Una lista de parámetros. Entonces hacemos la lista y adicionamos dos elementos a la lista, ¿no? Uno que es el usuario y otro que es el password. ¿De dónde vienen estos? Este usuario viene de acá, ¿no? Que a la vez viene de lo que ha ingresado el cliente. Y el password lo mismo. Esta parte de acá ya les dije solamente es para depuración. Esto solamente imprime en nuestra consola, en ningún lado más. Y ahora sí viene. Acá vamos a obtener, haciendo la petición de HTTP, trabajando con JSON parser. ¿Recuerdan este JSON parser? Lo instanciamos acá. ¿Recuerdan? Este JSON parser llama a la clase JSON parser de acá, que ya vimos aquí. Se va a llamar esta clase. Va a llamar a esta clase. Entonces nos vamos a JSON parser. Ya, estamos acá. Mediante esta clase hacemos un objeto de JSON. ¿Y qué le pasamos? Este es un objeto de JSON, ¿no? Entonces utilizamos JSON parser y utilizamos su nombre. ¿De acuerdo en este nombre? Que lo colocamos, miren, make HTTP request. Ese mismo nombre que le colocamos acá, ¿no? Entonces hacemos el llamado a esto y tenemos que meterle los parámetros, ¿no? Estos de acá, estos tres parámetros, ¿sí? Esto como ustedes lo ven así es solamente por decir, pero esto puede estar así, ¿no? Así es, tres parámetros, ¿ya? Sino que lo podemos bajar, lo podemos subir, igual funciona, ¿ya? Tres parámetros. Entonces regresamos acá. Ya sabemos acá. Entonces acá tenemos que ingresar los parámetros. Acá de la misma forma, ¿no? O sea, lo han bajado. Simplemente lo juntamos. Espacio. Ya está.
3 parámetros. ¿Qué le pasamos primero? El URL, ¿no? ¿Qué nos pide primero? Miren acá. Nos pide el URL. Entonces, ¿qué le pasamos? El login URL. ¿Este login URL de dónde viene? De arriba, ¿no? De aquí. Entonces le estamos pasando todo esto. Le estamos diciendo dónde está nuestro archivo del login PHP. Ya estamos acá. Ya le hemos dicho dónde está nuestro archivo. Ahora, ¿por qué método? Método post. ¿Y qué parámetros le pasamos? Estos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Estos dos de acá, que están en la lista de parámetros, ¿no? O sea, le estamos pasando el usuario y el password. Le pasamos el usuario y el password por el método post. ¿A qué le pasamos? Al archivo que está en esta ruta. Entonces, de esta forma le estamos pasando ya los datos. Con esto pasamos los datos, ¿ya? Por el método post. Entonces, cuando pasemos los datos por el método post, el archivo agarra y pregunta. Entonces ya estamos arriba. Entra acá, entra por acá los datos, ¿ya? Pregunta primero, ¿ya? ¿Viene por el método post? Sí. Si viene por el método post, entra. Entonces acá ya esto ya vimos la clase pasada, ¿no? Que hace la selección, ¿ya? Y acá está. Esta forma recibe el usuario, ¿ya? De esta forma recibe el usuario. Entonces acá está recibiendo el dato del usuario. Este dato del usuario lo ha recibido por método post. ¿Y cuál es el dato que ha recibido? Este dato, ¿ya? El username. Este nombre que le colocamos acá, este de acá que ustedes ven acá, es lo que va a reconocer el PHP aquí. ¿Ven? Este de acá. Otra vez. Este nombre no, este nombre puede ser otro porque lo hemos podido poner otro acá. En este caso lo hemos igualado para identificarlo nada más. Este nombre que va entre comillas, que es el parámetro que le vamos a pasar por la lista, que lo vamos a enviar acá por el método post y se lo vamos a enviar a esta URL. Entonces este nombre es el que va a reconocer en el PHP. Igualmente va a reconocer también este nombre en el PHP. Si ustedes le cambian de nombre no va a funcionar. O si le cambian el nombre acá, le tienen que cambiar el nombre en el PHP. Ya, entonces aquí, con esta forma ya pasamos a este archivo los datos del parámetro, o sea, los datos que están acá. ¿Y cómo la pasamos? Mediante una lista de parámetros con el nombre de username para el usuario y de password para contraseña, o sea, para el password. Entonces regresamos al PHP. Como ya recibimos el dato acá, o sea, acá estamos recibiendo el dato del usuario, ¿no? Lo igualamos al username, ¿se acuerdan? Del marcador. Lo igualamos y buscamos la condición, porque esta es una condición. Buscamos que el nombre que nos viene desde Android sea igual a un usuario que ya existe en la base de datos, ¿no? Por eso le pone esta condición, que lo que viene desde Android sea igual a un usuario que existe en la base de datos, ¿ya? Entonces, si es igual, va a buscar, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Consulta, va a reemplazar el marcador y va a enviar un mensaje, ¿no? Acá. Si hay error, ¿no? Si hay error va a haber problema con la base de datos. Acá busca, ¿no? Acá recorre, busca. Dice si hay datos, o sea, si el RAW tiene datos. Entonces aquí, si ya encontramos el usuario, vamos a preguntar si el password coincide. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene el password? ¿Recuerdan? Miren, acá está. Password post. ¿Ya? Decimos si el password es igual al password que viene desde la consulta. RAW viene de acá. Este es RAW. ¿Ya? Esta es la consulta. Porque esto ya lo obtenimos de arriba, ¿recuerdan? De arriba. ¿Ya? Esta es la consulta. Entonces, si el password de la consulta, o sea, el que existe en su base de datos, es igual al password que viene desde Android, recuerdan, con post, este nombre de acá, password, tiene que ser igual a este nombre de acá, password. Si es igual,
acá dice, si es igual, entonces el login es ok, login ok, true, ¿no? Ya, y como ya verificamos que, primero hemos verificado que existe el usuario, segundo, hemos verificado que el password del usuario es igual al password que nos envían por Android, entonces le colocamos a la variable login ok true. Entonces si login ok es true, acá preguntamos, ¿no? Si login ok es true, enviamos dos mensajes, uno es success y el otro que es mensaje, ¿no? Login incorrecto, dos mensajes, y lo enviamos por JSON. Entonces esto es lo que nosotros vamos a recibir, estos dos datos, sea esto o sea esto. ¿Por qué? Porque si encontró, o sea, si el login es ok, acá, es porque el password está bien. Pero si el login no es ok, o sea, si no es true, o sea, si es falso, acá, si es falso, nos va a enviar otro mensaje, nos va a enviar 0 y nos va a enviar login incorrecto. Y nos lo va a enviar igual por JSON. Y este JSON es el que nosotros tenemos que decodificarlo en Android. ¿Recuerden? Entonces acá ya saben. Si fue exitoso, o sea, si encontró el usuario y el password coincide, nos envían estos dos mensajes por JSON. Y si no, también nos envían los mismos mensajes, ¿no? O sea, los mismos variables de los mensajes, pero con otros datos, mediante JSON también. Entonces, estas dos respuestas nos van a llegar, ¿no? Sea una o sea otra. Entonces, estas respuestas nosotros las vamos a recibir acá. Acá. Ya estamos acá, ¿no? Ya enviamos y acá vamos a trabajar la respuesta. Mira. Primero vemos que el success, es un entero, ¿se acuerdan? Que definimos arriba en la parte superior, acá definimos el entero success. Solamente lo hemos venido para decir que es un entero, ¿no? Porque nos viene un entero desde PSP. Estamos acá, success. Y decimos que un success del tag success, o sea, de lo que nosotros definimos en la parte de arriba, que era un string. ¿No? Reemplazamos la variable success declarada al inicio del código. Ahora, si success, miren acá, ¿por qué declaramos acá la variable de inicio del código? Porque miren acá, aquí, este JSON es este JSON. ¿Ya? Y este JSON obtiene lo que nos viene, ¿recuerdan? Esto de acá. Aquí en este JSON almacena la respuesta. En este JSON pequeño almacena la respuesta que nos viene desde acá, que nos viene desde el JSON parse que se conecta con el login. ¿Y cuál es lo que obtiene? Obtiene estos dos mensajes. Obtiene success y obtiene mensaje. Estos dos. ¿Ven? Esos dos obtiene. Entonces eso lo va a almacenar aquí en esta variable. Entonces, como es entero, y para poder igualarlo, para poder trabajarlo, ¿ya? Primero, recuerden, nosotros creamos que esta variable es entera. Entonces, el JSON que viene desde la URL lo convertimos en entero, lo llamamos con get, ¿recuerdan? Pero con get in entero. ¿Y qué variable recibimos desde JSON? Esta variable que nosotros le hemos puesto tag success, pero que en realidad, recuerden, en la parte de arriba es success. ¿Ven lo que sale ahí? O sea, este success es el nombre de acá, este success, este de acá. ¿Ven? Este de acá. Entonces, ese success está acá. Es como si nosotros escribiéramos acá así. Así creo que es, ¿no? Sí. Es como si le escribiéramos así, ¿ya? Pero para mayor orden, nosotros hemos trabajado con variables, ¿no? Pero es igual, o sea, no podemos escribir success, porque este success es el que viene desde el PHP. Nosotros lo hemos puesto como una variable. Esta variable pasa por JSON
y se almacena en la variable success. Entonces miren, regresamos al login. En el caso del login es ok, o sea, de que sí se ha logueado, de que sí ha encontrado el usuario y el pago también coincide, nos envía 1, ¿ven? 1 nos envía. Si no coincide, nos envía 0. ¿Recuerdan? Acá nos envía 1. Entonces regresamos y preguntamos si el success es 1, ¿ven? Es igual a 1. Preguntamos si, o sea, si logramos loguearlo, ¿ven? Ya ven de dónde viene el 1, viene del PGP, ¿no? Y lo llamamos como esta forma. ¿Por qué? Porque este JSON es el JSON de acá, ¿no? El que hemos visto, que hemos pasado los parámetros, que le hemos enviado por el método post y que le hemos enviado al archivo login URL, ¿no? Ya, este login URL y este tag success ya son formas de convertir el texto en una variable para poder utilizarlo más pequeño, ¿no? O sea, bueno, en este caso el login más pequeño, ¿no? En este caso es un poco más grande, pero es por orden, ¿no? Pero esto ya ustedes saben que lo que significa, ¿no? Esto, por ejemplo, significa todo el código que ven en la parte de arriba. Y esto significa que es success. Nada más, lo hemos podido escribir directamente, ¿no? Como un string, directamente. Pero para mayor orden lo hemos hecho así, ¿no? Ahora ya sabemos de dónde viene el success. Entonces, success, si es igual a 1, o sea, si se lo vio, ya, esto también es para depurar nada más. Entonces vamos acá. Utilizamos para poder almacenarlo en memoria del celular, utilizamos otra clase nueva que vamos a ver, que se llama Shared Preference. También la vamos a ver en la documentación. Vamos a la documentación. Acá, Shared Preference. El Shared Preference ya es una forma de guardar en memoria, ya, algunos datos. Y todo esto es su estructura. Acá dice, especifica cuáles son sus métodos, cómo se puede utilizar. Todo esto es su documentación. Ya saben, todo lo que nosotros utilizamos tiene documentación en Android. Creamos el Shared Preference, que lo vamos a llamar SP. Y lo instanciamos de esta forma, ¿no? Ya saben que acá, bueno, acá lo hemos bajado, pero lo podemos poner así, ¿no? Así. El Shared Preference, ¿ya? Y le colocamos el contexto, ya saben, login keys. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una clase. Le pasamos su método editor para que edite. ¿Y qué cosa vamos a guardar? El usuario. Esto lo vamos a guardar para poder utilizarlo más adelante, ¿ya? Para poder recordar el usuario. De esta forma vamos a poder recordar el usuario. O sea, esto de acá es para utilizarlo más adelante, no lo vamos a utilizar ahora. Esto lo estamos guardando, ¿por qué? Porque cuando ingrese, por ejemplo, cuando cierre la persona en la aplicación y vuelve a ingresar, ya no esté preguntando el login de nuevo. Solamente vamos a preguntar si existe este username, ¿ya? Y si existe este username es porque ya se lo vio. ¿De acuerdo? Entonces esto solamente nos sirve, nos va a servir más adelante, ¿ya? Para poder saber si el usuario ya se lo vio y no estar preguntándole de nuevo, otra vez, sus datos, ¿no? A menos que se salga la decisión. Pero en este caso no se sale la decisión. O sea, esto de acá solo sirve para almacenar el nombre del usuario y poder ingresar directamente a la aplicación sin preguntar otra vez, ¿no? Luego que el logueo fue exitoso, entonces nos dirigimos a la pantalla del menú principal, ¿no? O sea, ya pasó la etapa de logueo y nos seguimos a la siguiente pantalla, ¿no? Sea el menú principal o sea otra pantalla que nosotros definamos, ¿no?
y finalizamos la activity con finish, ¿no? Finalizamos la activity igual. Y que con este start activity es que iniciamos el intent, ¿no? O sea, el intent de acá arriba, que pasamos a otra pantalla. Y al final nos retorna, recuerdan, ahora ya es el JSON string tag mensaje. ¿Qué cosa es tag mensaje? Miren, message, ¿ven? Message. Es como si yo escribiera message acá, ¿no? O sea, es como si yo agarrara y pusiera message. ¿Y este message de dónde es? Acuérdense. De acá, este mensaje. ¿Ves? Entonces, luego de haber terminado todo, me va a imprimir por pantalla login correcto. Entonces, este es en el caso de que se haya logueado correctamente. Me envía primero el success 1 y me envía el login correcto. Si no se loguea, me envía el success 0 y me envía el login incorrecto. Entonces, vamos acá para terminar aquí esto. Ya vimos que en la parte superior me envía el success, ¿no? Lo jalo como un entero. Recuerden, get in. ¿Por qué? Porque hice una variable success que es entera para poder preguntar si es igual. ¿Ya? Lo jalo de dónde? De tag success, pero que tag success es success en realidad, ¿no? Y porque success viene desde PHP. Entonces preguntamos, ¿no? Si es igual a 1, nos logueamos, ¿no? Ya pasamos el logueo y hacemos todo esto. Entonces, si ha logueado bien, mandamos el mensaje, ¿no? ¿Y cuál mensaje? Manda este mensaje, ¿no? Manda lo incorrecto. ¿Por qué lo incorrecto? Porque solamente va a mandar esta parte de acá. Como el login es ok, va a mandar solo esta parte. Si no es ok, en vez de mandar esa parte, va a mandar esta parte. ¿Ya? Ahora, acá, el mensaje. Entonces, este mensaje, ya que lo hemos podido escribir mensaje o dejarlo como estaba con la variable, porque es lo mismo, ¿ya? Solamente por orden. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se lo vio, ya nos envía el mensaje. ¿Ya? Primero identifica que es igual a 1, hace todos los pasos que ya hemos definido, que hemos logueado. Primero guarda el username para poder nosotros después identificar si es que el usuario ya se lo vio y no está preguntándole de nuevo, y después con un intent pasa hacia la siguiente pantalla. Y antes de pasar nos envía un mensaje que dice que se lo vio correctamente. Y si no, este else es de acá, ¿no? O sea, si el success no es 1, entonces ¿qué cosa es? Entonces el success es 0. ¿Ven? Si el success es 0, esto de acá es para depurar. Esto de acá es para que nos va a salir login falló en la parte de la consola. Esto es para nosotros. ¿Ya? Pero ¿qué nos retorna si no se lo dio? Nos retorna también el mensaje, lo mismo, ¿no? Ven, este de acá es lo mismo que está haciendo, pero con la diferencia de que si el success no es 1, es 0, entonces nos va a enviar el mensaje, sí, pero nos va a enviar el otro mensaje, porque si login es 1, nos va a enviar este mensaje, pero si login no es 1, nos va a enviar este mensaje. Entonces primero el login es 1, nos manda el login correcto, y el login no es 1, nos manda el login incorrecto, y no se lo ve. No hace todo esto, o sea, no pasa, no guarda el usuario, no pasa a la siguiente pantalla, y simplemente te manda un mensaje y tienes que escribirlo de nuevo, ¿no? Acá, o te puedo mandar cualquier otro mensaje, ¿no? Solamente ustedes tienen que cambiar el mensaje acá, ¿no? Acá en la parte de acá, y ya te manda otro mensaje. Y una vez que ya terminó todo el proceso de llamar, vamos a ver el post execute. ¿Se acuerdan? Primero fue el pre-execute, todo in background, y ahora el post execute. ¿Qué hacemos en el post execute? Con esta línea de acá cerramos el diálogo. ¿Cuál es el diálogo? Esa cajita que sale esperando, porque ya terminó, entonces ya desaparece, ¿no? Y acá preguntamos si el parámetro que nos viene, o sea la URL, ¿ya? Preguntamos si es diferente de 1.
y mostramos el mensaje. Ya sea que es una conexión ya sea que es una que se ha conectado o que sea un error, ¿no? Muestra el mensaje que viene por parámetro. Entonces de esta forma es que nosotros hemos conectado, ¿no? Vamos a repasar de nuevo acá. Conectar. Veamos la clase conectar. Decimos que viene de Asyntax. Ya vimos cómo crear esta clase. Ya vimos cómo implementar sus métodos, ¿no? ¿De acuerdo? Control O y acá están los métodos, ¿no? Que pueden utilizar más métodos, ¿no? Esto ya lo ven en la documentación. Pero a nosotros nos interesan solamente tres métodos. El on pre-execute, el do in background, que es donde va a ir todo, y el on post-execute, que es al final, ¿no? En el pre-execute, ¿qué hicimos? Mostramos el diálogo. Esa cajita que dice conectando con login, esperando. En el do in background hicimos la llamada al servidor, ¿no? Creamos la variable success para recibir un entero. Acá almacenamos en estas dos variables string lo que nos viene desde lo que ingresa el usuario en pantalla, ¿ya? Y acá hacemos la petición, ¿no? Siempre dentro de un try catch, porque siempre una conexión al servidor puede generar cualquier error. Almacenamos en una lista de parámetros porque es lo que nos pide la clase acá. Acá nos pide, recuerden, nos pide un URL, nos pide el método y nos pide una lista de parámetros para poder utilizarlas y conectar y decodificar lo que viene desde el PHP. Esto ya saben que es para depuración. Y acá viene, ¿no? Acá utilizamos el JSON parser. ¿El JSON parser de dónde viene? De la clase JSON parser, ¿no? De acá. ¿Por qué le hemos puesto JSON parser en minúscula? Porque nosotros lo hemos instanciado, ¿no? ¿Cómo lo hemos instanciado? Aquí, en la parte de arriba, ¿no? Acá. Y le hemos puesto este nombre como ¿recuerdan? ¿Por qué make HTTP request? Porque ese nombre es el que le colocamos acá. Aquí en esta parte, ¿recuerdan? Ahora, los parámetros, el login URL, el método y el parámetro. Y los parámetros que son la lista de parámetros. Estos tres parámetros son los que nos piden acá, ¿no? Hay que repasar esto, ¿ya? Entonces todo esto se almacena, todo esto, que es la respuesta, se almacena aquí. ¿Y cuáles son las respuestas? Las respuestas son las que vienen acá. O bien sean estas respuestas, o bien sean estas respuestas. Cualquiera de las dos. Esas se almacenan en esta variable JSON, que es una JSON object. Y esta variable JSON es la que vamos a utilizar. Y decimos, primero vamos a almacenar en la variable success, que es la variable entera que creamos arriba, acá, esta variable. ¿Ya? Vamos a almacenar ahí. Aquí vamos a almacenar lo que nos viene de JSON, o sea, lo que nos viene de aquí. Y como quiero un entero, voy a llamar a get, de acuerdo, get es para obtener y set es para mostrar. Con get obtenemos, pero quiero obtener un entero, entonces get in. ¿Ya? Pero ¿qué quiero obtener? ¿Qué mensaje? ¿Cuál de los dos mensajes quiero obtener? ¿No? ¿Quiero obtener este mensaje o quiero obtener este mensaje? O sea, ¿quiero obtener el success o quiero obtener el mensaje? Entonces quiero obtener el success, ¿no? Pero yo le pongo tag success. ¿Por qué tag success? Porque este tag success, ¿se acuerdan que lo declaramos en la parte superior? Y le dijimos que es igual a success. ¿Sí? Entonces, este es como escribir success, ¿se acuerdan? Este es agarramos, este es como si escribiéramos success, entre comillas. Success, ¿no? Así, es lo mismo. ¿Eh? Entonces, una vez que ya obtenemos lo que nos llegó desde el login, o sea, el success que nos llegó,
sea este success 1, es el success 1, o puede ser el success 0, cualquiera de los dos, porque puede haberse logueado como no puede haberse logueado. Entonces, después de que obtenemos eso, le preguntamos: ¿el success 1? Si es 1 es porque se ha logueado, ¿no? Entonces ya, esto ya vimos que es para depuración. Entonces acá, esta parte de acá, sharing preference, ya vimos. Esta clase está en la documentación de Android. Esta clase solo nos va a servir para más adelante. En esta clase vamos a almacenar el nombre del usuario, ¿no? El nombre del usuario, el que nos viene desde acá, ¿ya? Para poder utilizarlo más adelante. ¿Ya? Entonces, si se ha logueado, entonces pasamos a la siguiente pantalla con un Inter, ¿no? Y finalizamos el login. Y al final retornamos un mensaje. ¿Qué mensaje? Como es 1, nos va a enviar el mensaje de que se lo dio exitosamente, ¿no? Ya. Y si no es 1, es 0, ¿sí? Entonces, si es 0, nos va a enviar el mensaje, pero el otro mensaje, ¿no? Acá. Si es 1, nos envía lo incorrecto. Si es 0, nos envía lo incorrecto. Y si nos envía lo incorrecto, no hace nada de esto, ¿no? No hace nada de esto. Solamente hace esto, ¿no? Ya no entra ni cambia de pantalla, simplemente te quedas en la misma pantalla, y acá podemos decirle que haga cualquier otra cosa, ¿no? Sacarlo de la aplicación, mandarle otro mensaje, ¿no? Lo que dejamos, ¿no? Acá capturamos el error, si es que hay algún error en la petición, ¿no? ¿Se acuerdan este try catch? El try catch viene de acá arriba, desde acá viene, desde acá. Ahí capturamos el error. Y en este caso yo solamente le he puesto que me imprime en consola, ¿no? No, mamá, yo me voy. Ya. Entonces, como ya dijimos que imprime en consola, acá le podemos poner otro mensaje, ¿no? Ya ustedes vean qué es lo que pueden hacer ahí, ¿no? Es en caso de que no haya error. Puedo poner error del servidor, hacer un TOAS como este de acá, ¿no? Y al final, en el pull execute es lo que pasa al final de la petición, cuando ya todo pasó, ¿no? Este método se ejecuta luego de realizar la conexión. Cerramos la barra de progreso. Con esto de acá cerramos ese mensaje que está esperando mientras que sucede la conexión. Y mandamos un mensaje, el mensaje que nos viene por parámetro, ¿no? Ahora van a ver cuál es el mensaje que sale. De esta forma hemos creado nuestra conexión. Acuérdense, ustedes tienen que escribir desde acá, ¿no? Toda esta declaración, todo esto de acá. Ya explicamos esto. Declaramos los botones, las cajas de texto, ¿no? Y el texto, ¿no? Acá declaramos el diálogo. Acá instanciamos la clase, ¿no? La clase JSON-PAM. Acá declaramos el login del login, ¿no? Nuestra web. Ustedes es otra web, ¿no? Ustedes tienen que identificar la suya. Acá declaramos, ¿se acuerdan? Success y mensaje, que esto lo hemos podido escribir directamente, pero bueno, lo he declarado para mayor orden, ¿no? Luego de eso, estamos viendo ahorita los pasos, ¿no? Luego de eso, tenemos que reconocer lo que nos viene desde la pantalla de usuario, ¿no? Con su ID. Recuerdan, estos ID son los ID que están acá, ¿no? O sea, estos ID acá, ¿no? Con eso los reconocemos y los llamamos y los almacenamos aquí en estas variables, ¿no? Estas variables son las que nosotros hemos creado en la parte superior, ¿no? Recuerden, ¿ves? Este es editex, este botón y este es texto, ¿no? Entonces, toda esta variable nosotros hemos reconocido. Ahora le tenemos que dar funcionalidad al botón login. Le vamos a decir que conecte, ¿no? Con la clase. De esta forma conectamos con la clase, ¿recuerdan? Al botón registro simplemente le decimos que se vaya a la pantalla de registro. Y al olvido le decimos que se vaya a la pantalla de olvido. Ahora vamos a ver, después de este video vamos a ver registro y después vamos a ver olvido, cómo vamos a hacer. Ya.
hasta ahí ustedes tienen que, todo esto ustedes tienen que digitarlo y escribirlo. La clase, esta clase completa se las voy a pasar, se las voy a dar para descargar, no solo esta clase sino la clase de JSON Class, las dos clases. Recuerden hacer una carpeta especial, yo le he puesto servicio web, pero ustedes pueden ponerle otro nombre para almacenar esta clase de JSON Class, para separarla, para que esté más ordenada. Ya saben, para crear una carpeta, se colocan ahí clic derecho nuevo y le dan nuevo paquete, y le van a poner el nombre y ya va a salir la carpeta, ¿no? Y ya saben hacer la clase, ¿no? La clase nueva, Java Class, le ponen el nombre y le van a, y yo este código de acá se lo voy a pasar para descarga, ese código y este código, estos dos códigos van a ser en descarga. Ya, revisen el video y ahora van a ver ya el funcionamiento, ¿no? Vamos a darle funcionalidad al login. Ya, sí, para que ya se vea funcionando. Ya, ahora vamos a verlo funcionando, ¿no? Vamos a buscar, acá está. Acá está. Vamos a ver el funcionamiento. ¿Ya? Ahí comienza, pasa los 3 segundos y ahí nos sale a la pantalla. Ahora, por ejemplo, yo pongo cualquier nombre, cualquier contraseña. Me voy a iniciar sesión. Ahí está el mensaje, ¿recuerdan? Conectando con login y me sale login incorrecto, porque no es el correcto. Ahora me voy a mi base de datos, busco un login correcto, este de acá por ejemplo, Carlos 1234. Ahora regresamos al teléfono. Se conectó. Está conectando, ¿no? Terminé conectado. Ya está. Ya, ahora regresamos a la aplicación. Ahora, ¿recuerdan? Vamos a utilizar ya. Carlos y es 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahora, si todo va bien, al darle iniciar sesión nos tiene que salir lo incorrecto y nos tiene que enviar a la pantalla que le dijimos, ¿no? Al menú principal. Ahí sale el mensaje, ¿ves? Menú principal, lo incorrecto. De esta forma ya hemos aprendido a loguearnos, ¿no? El siguiente video va a ser de registro. Revisen, vuelvan a revisar el video paso a paso. He tratado de explicarlo de la mejor manera posible. Los alumnos que han estado en clase lo pueden haber comprendido mejor, ¿no? Cualquier consulta ya la vamos a ver el día sábado. Ya, el día sábado voy a dedicarme simplemente a explicar todo esto. Ya lo tienen que tener realizado en su teléfono, en su Android Studio, ¿ya? El día sábado me voy a dedicar a explicar, a volver a explicar todo esto paso a paso, el login, el registro, olvidé mi contraseña. Ya, con esto ya terminamos este video, pasamos al siguiente.